Muy bien, Gracias, Bárbara. vamos a dar entonces comienzo formal a la reunión mensual del Grupo de Estudios sobre Historia y Cultura de Paraguay. Es un verdadero honor contar con la presencia de Liliana Bresso, una querida amiga con la que trabajamos juntos hace Profe, muchos ¿usted años. escucha? ¿Cómo? ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, escucho bien. Bien, decía una destacada historiadora con la que trabajamos hace mucho tiempo. Más que trabajar, aprendemos con ella lo que estamos intentando investigar sobre historia del Paraguay. Y bueno, hoy, en la reunión del mes de mayo, Liliana nos va a hablar sobre un personaje muy especial, muy querido por los paraguayos que lo conocieron, muy admirado por todos los que nos dedicamos a estudiar la historia y la historiografía de Paraguay. Eh, la doctora Liliana Bresso es docente e investigadora de la Universidad Católica de Argentina. Su línea de investigación, como todos saben, es la historia y la historiografía de Paraguay, las redes intelectuales, entre otras múltiples líneas de trabajo. Ella ha profundizado desde hace bastante tiempo sobre la vida y obra de Seyfarth y ha sido editora de algunos trabajos del propio Seyfarth, testimonios para la historia del Paraguay en el siglo XX, 2 tomos, o Recuerdos de la Guerra del Chaco, del propio Seyfarth. Aclaro que tenemos participantes de México, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y por supuesto los miembros del equipo del Grupo de Historia y Cultura de Paraguay. Así que, sin más preámbulo, Liliana, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos los queridos colegas, a los que veo aquí en el grupo, a los que conozco más en profundidad, a los que no conozco tan en profundidad, y les agradezco el interés en participar en este conversatorio. Y voy a comenzar mostrando una fotografía. ¿Se está viendo? Perfecto. Bien. Entonces, inicio, ¿verdad?, esta conversación con esta fotografía de grupo que resume un clima de época para mí. Es una fotografía del año 1982 en la que aparecen periodistas, escritores, historiadores, vinculados, ya sea como editorialistas o como colaboradores, con el diario ABC Color. De izquierda a derecha aparece Jesús Ruiz Mestosa, ¿no? Un escritor que ha escrito, por ejemplo, La Pasión Indecisa, Textos del Reencuentro. A su lado está Alfredo Seyfarth, de lentes, muy joven, en 1982 tenía 32 años, Marilyn Parini, Augusto Roa Bastos y su esposa Iris, Ricardo Caballero Aquino, un historiador, diplomático paraguayo, y Alcibiades González del Valle, uno de los escritores que más me interesan en Paraguay, que ha escrito, entre otros, Un viento negro, Yo, Alfredo Stroessner. Bien podrían haber estado en esta instantánea, por usar un término muy antiguo, otros intelectuales de esos años, como la socióloga Nilda Rivarola, el economista Juan Carlos Erkentrauer, el músico Luis Arán. La foto fue tomada poco antes de que el diario ABC fuera clausurado por el gobierno de Stroessner en 1984. Alfredo Seyfarth se definió alguna vez como un paraguayo educado durante el estronismo. Con esta expresión, a mí me parece que aludía no únicamente al régimen político bajo el que creció, sino también al historiador ante su tiempo, a cómo afrontó los acontecimientos,
a cómo se esforzó por influir en eso. Me permito, puesto que no todos trabajamos día a día con la historia paraguaya, quisiera ofrecer a modo de punteo el contexto en el cual desarrolló Alfredo Seyfertgen su trabajo como historiador y las condiciones de producción de su proyecto intelectual. Al remontarnos demasiado, hemos de recordar que desde mediados de la década del 30 y hasta finales de los 80, el Paraguay fue dirigido de manera casi ininterrumpida por gobiernos autoritarios que asociaron a civiles y a militares. En el poder, desde 1948, el Partido Colorado se constituyó en uno de los tres pilares, junto con el aparato del Estado y con las Fuerzas Armadas, en los pilares en los que se sustentó el régimen del general Alfredo Stroessner, en el que la historia se constituyó en un elemento esencial del sistema de encuadre político. ¿No? El Estado, en este contexto, el Estado estronista sería proveedor de una lectura del pasado de cuño nacionalista que hizo, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entre otros tópicos, de la guerra contra la Triple Alianza el epicentro de su cultura histórica. Los estudios que hemos hecho, que otros colegas reconocidos han realizado, sobre las celebraciones que rodearon a conmemoraciones que coincidieron con los años del gobierno de Stroessner, entre 1954 y 1979, decía estas conmemoraciones, como el Día de los Mártires de la Patria, cada 1 de marzo, conmemorando la muerte de Francisco Solano López en Cerro Corá, el centenario de la guerra contra la Triple Alianza, que se conmemoró entre 1964 y 1970, el sesquicentenario del nacimiento del mariscal Francisco Solano López en 1976, develan el estudio de estas conmemoraciones, los mecanismos, los discursos en el espacio público, han logrado develar las orientaciones y las preferencias que el gobierno mantuvo respecto al pasado histórico. Incluso, siguiendo esta misma línea, debo decir que en 1957 se elaboró un calendario oficial de festejos para cada 3 de noviembre, cumpleaños de Stroessner, que se convirtió, al igual que lo había sido Francisco Solano López, en objeto de veneración, único líder, benefactor de la paz. En este contexto, historiadores como Juan Oleari, pero no solo Juan Oleari, también Hipólito Santiquel, Natalicio González, oficiarían de pluma en la sombra del presidente en ocasión de actos oficiales relacionados con efemérides patrias y recordaciones históricas. Por supuesto que como parte de la elección de los referentes con los que buscaba identificarse y legitimarse el régimen político, así como de la difusión de los mismos para tratar de alcanzar ciertos grados de homogeneización entre la población, el gobierno se valió de los manuales escolares, ¿sí? Que compusieron toda una pedagogía nacionalista y que se impuso a través de una educación muy normatizada. Me gustaría resaltar simplemente, porque no puedo adentrarme en esta coordinada, que tanto en los manuales como en el discurso público que rodearon estas conmemoraciones, como en la producción histórica de historiadores afines al régimen, me gustaría, decía, resaltar que este tipo de discursos contenían una apropiación de las figuras, una identificación de las figuras de José Gaspar Rodríguez de Francia, de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López, una asimilación a la figura de un caraí, ¿no? De un gran jefe en guaraní,
una especie de chamán o de asesor o de hacedor de la historia en términos de los teóricos del revisionismo, cuyas órdenes procedían de su sabiduría y eran indiscutibles. Y a mí me parece que, como ustedes podrán darse cuenta, esta idea, ¿verdad?, en este tipo de discursos contenía una idea autoritaria de la nación paraguaya en este caso, o en todo caso, una creencia que era compartida por amplios sectores de la sociedad, de que la democracia era sinónimo de incertidumbre y que las relaciones sociales propias de la época dictatorial podrían continuar. Dicho esto, muy rápidamente, para situar a Alfredo Stroessner en la cultura histórica del régimen político en Paraguay, quisiera referirme ahora muy brevemente al marco teórico, o al marco de discusión, más que el marco teórico, el marco de discusión que he ido componiendo para estudiar a Alfredo Stroessner en la historiografía paraguaya y sobre todo vincular este tipo de estudios con el archivo de Alfredo Stroessner. Voy a ver si logro salir. Muy bien, creo que logré salir de la fotografía. Y decía recién que quería referirme brevemente al marco de discusión desde el que trabajo en lugar de Alfredo Stroessner en la historiografía paraguaya y sobre todo su archivo. Lo primero que quisiera decir es que si bien contamos con monografías dedicadas a examinar con rigor algunos de los rasgos de la cultura histórica del régimen político de Stroessner, por ejemplo, la cuestión de los imaginarios, de las memorias sociales. En este sentido, los trabajos de Roberto Céspedes son estupendos, y bueno, gran amigo, que trabaja estupendamente bien este tema de los imaginarios, de las memorias sociales. No ocurre lo mismo respecto a otras cuestiones referidas más propiamente a los historiadores y a la escritura del pasado en esos años. Debo decir que es cierto que se vienen haciendo algunos adelantos, ¿no? Por ejemplo, lo que percibo es que estos adelantos se dan en dos sentidos, ¿no? Por un lado, los trabajos que hacen foco en las consecuencias que supuso el aislamiento disciplinar frente a la innovación y plenitud que desde 1940 atravesaba la historiografía occidental, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la bibliografía de los programas universitarios de historia en esos años, o los referentes teóricos que los historiadores en Paraguay en esos años deslizan en sus trabajos, se advierte con claridad un aislamiento disciplinar conectado con este régimen político. Y por el otro lado, la rémora que supuso el régimen político para los procesos de institucionalización y de profesionalización de la historia. En este caso, los esfuerzos realizados por el profesor Tomás Sansón Corvo, esos esfuerzos comparativos para analizar las historiografías, han echado luz sobre estas rémoras, y por supuesto estos trabajos, la modélica monografía de Luz Caldeira también ha producido avances relevantes. No obstante, a mí me parece que resta conocer en profundidad a los historiadores paraguayos en su conjunto y a las instituciones en el seno de las cuales se formaron, trabajaron y diría más en particular examinar la existencia de grupos de intelectuales al interior del régimen político en pugna por el predominio, por la visión del pasado. Por ejemplo, falta analizar aún más en profundidad, solo por dar un ejemplo, de qué modo en una institución como la Academia Paraguaya de la Historia, establecida en 1937 y que funcionó ininterrumpidamente durante los casi 40 años del régimen político de Stroessner, ¿qué ocurrió al interior de esa institución
en el que se conjugaron las visiones del pasado, por ejemplo, de historiadores como Hipólito Sánchez Kell y Juan Oliari, hombres de la hora, afines al gobierno, con otros reconocidos miembros de esa corporación, como Efraín Cardoso, Julio César Chávez, el mismo Alfredo Seifert. Es decir, cómo se entrecruzaban lealtades políticas y compromisos académicos en esa y además en otras instituciones asociadas o que proponían un análisis de la sociedad y de la historia del Paraguay desde una visión más plural. En este sentido, instituciones como el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, que comenzó a funcionar en 1974, en este caso los trabajos de Lorena Soler, aquí en Argentina, son muy valiosos para entender cómo funcionó el CEPEN durante los años del gobierno de Stroessner y cómo evolucionó y se editó la Revista Paraguaya de Sociología. También los grupos de intelectuales nucleados en torno al Museo del Barro y al Instituto Paraguayo de Estudios Políticos e Internacionales, constituidos a finales de los años 70, y que me parece que de alguna manera anticiparon o comenzaron a pensar en los años 70 y los años 80 ya en una transición democrática que al iniciar los años 80 parecía que en algún momento, bueno, que ocurriría atento el proceso de descomposición del régimen que comienza a advertirse desde comienzos de los 70. Se encuentran también en este marco de discusión, y he encontrado y me han sido muy útiles para trabajar, muchas referencias acerca de las condiciones de la práctica de la historia en estos años, en obras dedicadas a la narrativa paraguaya. Tanto en las investigaciones dedicadas a analizar la narrativa paraguaya en esos años en el exilio, en este caso los trabajos de Teresa Méndez Cay, son estupendos y son una herramienta que no podemos dejar de atender, pero también lo que ocurría en la narrativa paraguaya intrafronteras, en este caso trabajos como los de Marlanda Pizarro, los trabajos como los de Peiró, que nos muestran unos y otros algo que por supuesto nosotros ya incluimos aquí en este grupo, y es que las relaciones entre el régimen político y los intelectuales y la cultura fueron relaciones sumamente difíciles. Me parece que esas relaciones difíciles además toman otro cauce, otro cauce, a partir de los años 80, como anticipé recién, porque en esos años comienza efectivamente un desgaste de ese régimen político, unos años ya crepusculares de ese régimen político, y en este caso la narrativa paraguaya y los escritores en Paraguay tendrán un papel relevante a partir de tres acciones. Por un lado, la proliferación de editoriales paraguayas que se dan en esos años, ¿no? Que tuvieron un papel muy importante en la ampliación de lectores y también en la conformación y consolidación de talleres literarios, ¿no? En este caso, editoriales como Napa, ¿no? Narrativa paraguaya, como Alcántara, como la editorial histórica y otras editoriales jugaron un papel sumamente importante y yo creo que contribuyeron de alguna manera a debilitar el régimen político. Pues bien, dicho esto, primero un poquito poniendo en contexto la labor de Alfredo Seifert y un poquito el marco de discusión muy rápidamente, vuelvo a decir algo que dije al comienzo, y es que ese monopolio de la interpretación del pasado y la cultura histórica impuesta por el régimen político de Alfredo Stroessner fueron cuestionados por Alfredo Seifert a través de una producción histórica y periodística que divulgó sobre todo entre los años 1975 y 1988, así como en proyectos de notable envergadura intelectual, pero que no llegaron a ver la luz de la imprenta antes de su prematuro fallecimiento.
voy a compartir la pantalla con otra diapositiva. Bien, bueno, ya nos damos cuenta que Alfredo Seyfarth es el que está en el medio, pero ya para ir entrando, ¿verdad?, la figura de Alfredo y en su producción histórica, lo primero que les cuestioné al comenzar a trabajar es sobre el archivo de Alfredo, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que desde el año 2005 y hasta la actualidad, se han hecho visibles en el Paraguay archivos personales de letrados, intelectuales, ¿no?, diplomáticos, escritores, historiadores, que un poco apropiándome de los profesionales de la archivística, constituyen un conjunto de archivos que alcanzaron el ciclo completo de archivos. Es decir, un archivo no es propiamente un archivo hasta que no se produce el ordenamiento de ese archivo y se crean las condiciones mínimas, por lo menos, para su accesibilidad. Si estos archivos ya estaban antes del 2005, eran archivos que ya existían en el Paraguay o afuera del Paraguay o un poco afuera y un poco adentro, pero a partir del 2005, yo he puesto esa fecha porque en esa fecha comenzamos a trabajar con el primero de estos archivos, con el archivo de Gregorio Benítez y el archivo de Juan Emiliano Leari, pero estos archivos, ¿verdad?, pasan de invisibles a presentes, ¿no? Ya no es que estaban así en algún lugar, sino que se conforman propiamente en archivo, porque se organizan, se ordenan y se crean algunos criterios para su consulta. El trabajo con estos archivos, y en este caso con el archivo de Alfredo Seyfarth, me ha interpelado en varios sentidos, ¿no? Se me han ido acumulando dudas y problemas que quiero compartir con ustedes y sobre los cuales les estaré muy agradecida que pudiéramos conversar y que me digan cómo mejorar y cómo lo hacen ustedes o cómo han resuelto ustedes en sus investigaciones este problema de los archivos personales. Hay dos cuestiones fundamentales que me cuestiono, que me interpelan de cara al trabajo del archivo de Alfredo Seyfarth y más en general del archivo de los archivos personales. La primera es que al referirme a todos estos archivos, yo comenzaba a hablar de estos archivos diciendo, bueno, son archivos de historiadores, ¿no? Incluso en mis trabajos, ya, bueno, estos son el archivo del historiador, el archivo de los historiadores, ¿no? Ahora, la verdad es que no existe la noción de archivo de historiadores. O sea, no es una noción que exista. En todo caso, ¿qué contiene el archivo de un historiador? ¿Cuáles serían las características que definen a un archivo personal de un historiador? ¿No? Sí. Digo, bueno, pero a ver, ¿qué distinguiría un archivo personal de un historiador de un archivo personal de un escritor? Por ejemplo, por decir algo muy rápidamente, ¿no? Esta era la primera cuestión, ¿no? Es que yo hablo de una noción que no existe. Y yo digo, bueno, atento, me parece que aquí hay algo que no lo tengo resuelto. Por supuesto que yo me he apropiado de la noción de archivo personal, ¿no? Dentro de los archivos privados hay archivos personales, hay archivos familiares, hay algunos archivos institucionales. Entonces, dentro de ese amplio campo de los archivos privados existen esta clasificación, digamos así, de archivo personal que encierra algo que sabemos muy bien, ¿no? Es ese conjunto de documentos producidos, de documentos en distintos soportes, manuscritos, impresos, producidos o recibidos o acopiados por una persona a lo largo de su trayectoria en el ejercicio de su actividad personal o profesional a lo largo de toda su vida. Y que, de alguna manera, esos archivos personales han sido construidos de una manera subjetiva por parte de quien
de esa individualidad que armó ese archivo. Esta es una cuestión, ¿no? ¿Cómo caracterizar o cómo definir mejor lo que es el archivo de un historiador, ¿no? También me parece interesante, cuando yo hablaba de esta noción, por ahora me parece que bastante inexistente, del archivo de historiador, claro, me encontraba cuando iba a trabajar en el archivo, no particularmente en el archivo de Alfredo, que era toda bondad y generosidad por parte de quienes acogían ese trabajo, ¿no? De la directora del museo etnográfico, la profesora de Ignacio Sinelli, Raquel Salazar, de todo ese equipo que abren las puertas de cualquier investigador, pero en términos más teóricos, sí que existe una tensión entre el historiador que va a trabajar en el archivo y el que ha organizado ese archivo, que no es el historiador en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es el que lo ha organizado de otra manera. Entonces siempre hay una tensión. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar en el archivo Juan Oleari, en Paraguay, un archivo fantástico y que la Biblioteca Nacional conserva de una manera estupenda, pero al comenzar a trabajar, el archivo de Oleari estaba en la sala Oleari, una sala del primer piso donde estaba el archivo y la biblioteca Oleari, las dos cosas. En algún momento de los años, la biblioteca se bajó a otro sitio, ¿no? Se bajó para que estuviese con las otras colecciones. Claro, para los historiadores, para mí, fue algo muy difícil de entender, muy difícil de asumir, porque para mí la biblioteca y los papeles de Oleari constituían una unidad que para estudiar no entendía esa separación, o sea, era imposible estudiar si no tenían esa unidad incluso física. Digo un ejemplo para poner un ingrediente más a esta problematización. La segunda cuestión que yo me interrogo ahora mismo en relación al archivo de los historiadores es cuál es el lugar del archivo en los estudios sobre la escritura de la historia. Porque es verdad que los procesos o los estudios de historia de la historiografía, de la escritura de la historia, están mucho más ligados quizás a las bibliotecas, tradicionalmente, no lo digo por ahora mismo, ¿no? Pero tradicionalmente las bibliotecas, que a los archivos. Entonces decía yo, bueno, pero ¿y entonces qué voy a buscar al archivo? ¿Qué voy a buscar al archivo dentro del contexto de mis trabajos sobre la escritura de la historia en Paraguay? ¿Y de qué modo conecto el archivo del historiador, digamos, llamándolo así por ahora, con su producción histórica? ¿Cómo la conecto? Entonces, es cierto que ningún archivo de ningún historiador es igual a ningún otro archivo. Pero bueno, diré algunas cuestiones referidas a esta pregunta, la segunda pregunta, así sin dar mayores respuestas, que espero que podamos conversar luego, ¿no? Primero, es cierto que cada uno de estos archivos personales contiene silenciosamente un diseño, un orden, una imposición, o por lo menos una suma de órdenes, ¿no? El orden que le dio el individuo, el orden que después también le pudieron haber dado la familia, los descendientes, el orden que después le dio quien lo organizó, quien lo puso a la consulta. Y a mí me parece que esta suma de órdenes y de contingencias, ¿no? Cuántos archivos, hasta que llegaron a organizarse, definitivamente se inundaron, se mojaron, se perdieron, ¿no? Entonces ahí hay toda una suma de órdenes, ¿sí? Y me parece que es importante, por lo menos, que a la hora de hacer una investigación, recuperarla, ¿no? Por lo menos ese ha sido como un problema, una inquietud mía, cómo recuperar ese orden para entender el diseño, para entender el orden que se le quiso dar a este archivo, ¿no? En algunos archivos, como en el caso de Oleari, queda muy claro toda la mano de la voluntad de Oleari de construir su propia imagen para la posteridad a través de ese archivo. Pero bueno, este es un caso especial, donde queda como mucho más de manifiesto. Pero los archivos tienen, como decía,
distintos órdenes. Y también una otra cosa, ¿no? Es que el archivo como un lugar donde es posible dialogar con el pasado. Entonces, bueno, a ver, ¿qué voy a buscar en ese archivo? Voy a buscar reconstruir la trayectoria individual de esa persona, individual, gráfica, intelectual. Desde luego es muy difícil reconstruir una trayectoria intelectual sin el archivo, ¿no? Pero en ese archivo está realmente está la verdad de está la verdad de esa trayectoria o de ese historiador. Yo sobre esto ya tengo más o menos una respuesta que tiene que ver con postulados profundos de mi trabajo profesional, pero digo que efectivamente uno no puede acercarse con una actitud ingenua, pensando que lo que está allí pone en evidencia todo lo que está en el archivo, pone en evidencia toda su trayectoria. Sería ingenuo acercarse a un archivo en esos términos. Pero pienso que, aunque no entiendo que cuando voy a este archivo personal de Alfredo o de otros archivos personales, si bien ahí no está la verdad, ese archivo sí que me habla mucho de la verdad. Me habla mucho de la verdad, de lo que fue, de lo que hizo, de las concepciones intelectuales de ese individuo, en este caso de esta historia. Dejo esto simplemente dicho en relación a lo que yo me cuestiono cuando voy a trabajar o cuando trabajo en el archivo de Alfredo Seyferker o de otro historiador. Y paso, entonces, fíjense que primero al comienzo he querido presentarlo un poco a Alfredo en una foto de grupo, luego quise presentarlo a Alfredo dentro de un contexto, una cultura histórica propia del régimen de Stroessner. He querido compartirles un poco el marco de discusión dentro del cual me muevo, y ahora mismo he querido resumir mi relación con el archivo de Alfredo Seyferker. Y ahora sí, quería entrar ya directamente un poco a Alfredo Seyferker y la práctica de la historia, ¿no? Y presentarles un poco a Alfredo. Entonces, les cuento que Alfredo Seyferker nació en Villarrica, ¿no? Una ciudad de Paraguay, el 26 de julio de 1950, y que sus padres eran inmigrantes judíos alemanes que se habían radicado desde hacía bastante tiempo en el Paraguay, que cursó estudios tanto en Villarrica como en Asunción, y que hizo la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional. Culminó su licenciatura en 1971, luego se fue 2 años a París, donde estudió Civilización y Cultura en la Universidad de la Sorbona, hasta durante 1971 y 72, y en 1986, bastantes años después, presentó y obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Asunción con una tesis titulada El Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial, penetración totalitaria, 1939-1945. A pesar de que él comenzó a publicar de una manera muy precoz, yo creo que en el año 81, cuando tenía 30 años, un poco más de 30 años, Alfredo publica las 2 primeras obras de largo aliento, de mayor aliento. Una fue El Paraguay visto a través del idioma alemán, que era un intento de bibliografía en alemán sobre el Paraguay, y el primer volumen, él pensaba escribir otro volumen, aunque por ahora no hemos hallado pruebas, o sea, hemos hallado pruebas de esos propósitos, pero no hemos encontrado mucho más que estos propósitos. El primer volumen de un estudio sobre los judíos en el Paraguay, que se ocupó de la inmigración y de la presencia judía en el país desde el siglo XVI hasta 1930. Para 1980, Alfredo ya era además un periodista sumamente reconocido,
se había iniciado como periodista en el diario La Tribuna, pero ya desde el año 1975 comenzó a trabajar en el diario ABC Color, uno de los dos diarios más importantes del Paraguay, junto con Última Hora. Integró el equipo de editorialistas y trabajó en él hasta que el diario lo clausuraron en 1984. Sería allí, cuando él estaba trabajando en la revista, en el diario ABC, que comienza a publicar en la revista dominical, en 1978, una serie de entrevistas que las tituló esta serie de entrevistas ¿Cómo viven hoy? En esa serie de entrevistas recogió por más de 3 años los testimonios de exfuncionarios, de dirigentes, de políticos, de jefes militares retirados, de profesores universitarios, de personalidades destacadas de la cultura del pasado reciente del Paraguay, a través de unas minuciosas entrevistas a las cuales me referiré un poco después. Y estas entrevistas las inicia en 1978 hasta 1981 y realiza 105 entrevistas dentro de esta serie Cómo viven hoy. Y paralelamente, en 1981, cuando se acerca el cincuentenario de la Guerra del Chaco, comienza a publicar también en el diario ABC una serie de semblanzas de quienes habían combatido durante la Guerra del Chaco, ya sea militares, pero también quienes habían tenido actuación en la Guerra del Chaco en otros roles. Mujeres, enfermeras, boy scouts, correo, aborteros, telecomunicaciones, ¿no? Tratando de reconstruir la Guerra del Chaco en la mirada de lo que él llamaba gente corriente, buscando una perspectiva de la guerra más desde una historia social que desde una historia militar. Les pido que retengan estas dos series periodísticas, ¿no? Cada una fue el resultado de un centenar de entrevistas realizadas por Alfredo Seyfertker, porque hablaré un poquito después de esto más adelante. Como decía, Alfredo Seyfertker debió renunciar a seguir con su actividad periodística en 1984, cuando se clausuró el diario. Cuando se clausura el diario, debe abandonar sus tareas periodísticas y entonces con un grupo de los amigos, estos amigos, algunos que estaban en la foto y otros que no estaban en la foto, funda la editorial Histórica. Una editorial que entre 1985 y hasta la fecha de su fallecimiento, en 1988, llegó a publicar 25 títulos de historia, de reflexión social, y que coincide además con su designación y su incorporación como miembro de la Academia Paraguaya de Historia. De alguna manera, si ustedes han podido, un poquito seguir esto que les estaba compartiendo hasta ahora uno puede ver que la producción, en esta editorial histórica, Alfredo publica algunos de sus trabajos también más importantes, ¿no? Como Nazismo y Fascismo, Conversaciones político-militares, hasta su último libro, en 1987, que lo publica con la destacada historiadora y diplomática Julia Belilia, sobre el centenario de los partidos políticos, de los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. O sea, todo este elenco, toda esta producción histórica de Alfredo Seyfertker, desde 1975 hasta 1987, tuvo para mí una unidad temática que queda muy clara, y es que para él el interés estaba en la historia contemporánea del Paraguay, entendida como la historia del Paraguay del siglo XX, y más propiamente en el periodo comprendido entre 1922 y los primeros años del gobierno de Estados Unidos. Y dentro de este periodo, la Guerra del Chaco tuvo efectivamente un peso considerable en sus intereses historiográficos. Toda esta
intensa actividad de Alfredo comenzó a declinar en 1985, y todos sus proyectos comenzaron a declinar por una enfermedad que fue avanzando progresivamente y que acabó con su existencia el 3 de junio de 1988, cuando todavía no había cumplido 39 años. O sea que todo esto que les he contado, y ahora los proyectos que dejó Truncos, los hizo en poco más de una década de trabajo esforzado y como muy, muy intenso. Voy a salir. Bien. En esta diapositiva, en esta foto, perdón, recién hemos hablado un poquito de la obra histórica. Esta foto me parece interesante porque está Alfredo Seyfertgen junto con un muy, muy joven Luis Arán, uno de los músicos más reconocidos, más importantes en la actualidad, por supuesto, totalmente vigente y en la actualidad de Paraguay, y que por supuesto eran muy amigos, y Luis Arán incluso cuenta que ambos pertenecían al grupo de lo que él llamó la Chopería Roma. Se reunían en Paraguay, en esa chopería, a hablar de cuestiones intelectuales, periodísticas, culturales, de la universidad, a unas sabiendas, dice el testimonio de Luis Arán, que todo lo que ahí hablaban se escuchaba y se filtraba a las alturas. Ahora, volviendo un poco entonces al Alfredo Seyfertgen y a su obra historiográfica, el archivo nos ha permitido, además, junto con profundizar su obra histórica, nos ha permitido evidenciar aquellos proyectos intelectuales que quedaron truncos, que su muerte truncó, pero que están en el archivo a través de todo un conjunto de carpetas que él iba trabajando de manera sincrónica, a la par, ¿no?, en distintos proyectos, y que dejó con distintos grados de progreso. Nosotros hemos podido identificar, junto con Ricardo Escabón Esteiros, con quien he publicado los tomos que presentaba Tomás al inicio de esta exposición, testimonios, ¿no?, para una historia contemporánea del Paraguay y recuerdos de la Guerra del Chaco, dos libros que tratan de restituir y de recuperar dos proyectos intelectuales de Alfredo Seyfertgen que quedaron, ¿no?, truncos. Pero en el archivo de Seyfertgen nos hemos podido identificar hasta ahora, evidenciar hasta ahora, 4 grandes proyectos historiográficos, con características muy diferentes y con grados de avance muy diferentes. Uno es un proyecto que Alfredo titula en su archivo, en sus carpetas, como un libro titulado Semblanzas Paraguayas, dedicado a estudiar las personalidades que había conocido y que para él, que le habían transmitido a él la curiosidad por la historia del Paraguay, ¿no? Hay ahí un elenco de personalidades que pensaba estudiar en su libro, ¿verdad?, como Carlos Pessimero Escala, Schwarman, Juan Esteban Cardón, Modesto Villasanti, todo un conjunto que él denomina como mis viejos, aquellos padres intelectuales o los que él reconocía que le habían transmitido, ¿no?, y le habían contribuido a afianzar su labor historiográfica. Un segundo volumen, un segundo proyecto que ha quedado inconcluso, pero que hemos podido recopilar, restituir, ha sido el de una historia contemporánea del Paraguay, de 1920 en adelante. En realidad, este proyecto, los primeros datos que tuvimos fue a partir de unos folletos de la editorial Napa, que divulgaba la pronta salida de este libro, de Alfredo Seyfertgen. Luego en el archivo hemos podido encontrar, sí, distintas carpetas y documentación reunida por Alfredo para preparar esta obra. Pero estaba muy lejos de tener un volumen más o menos acabado, por lo cual nos parecía incluso muy prematuro el anuncio de Napa, si uno lo coteja con los borradores y con los
los papeles, las ayudas a memoria que figuran en las carpetas de Alfredo referidas a este proyecto. Un tercer proyecto que surge en este archivo es sobre una obra titulada Muertes trágicas en la vida política del Paraguay independiente, y que Alfredo procuraba recoger allí documentación, no aparece tanto como un proyecto de opinión, sino como un proyecto de mostrar documentación que permite esclarecer algunas muertes trágicas en el Paraguay vinculadas o ligadas a la vida política. Desde el accidente aéreo que le había costado la vida recientemente a José Félix Echevarría y a su esposa, mientras era presidente del Paraguay en 1940, y se retrotraía hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, los que habían sido ajusticiados en San Fernando durante la guerra contra la Triple Alianza, y más atrás también aquellos integrantes de la primera junta gubernativa que habían sido ajusticiados por orden de José Gaspar Reyes de Francia. Es decir, esta obra procuraba reunir documentación, sobre todo, que permitiera esclarecer esta relación entre muertes trágicas y la vida política paraguaya. Y el cuarto proyecto, no me detengo mucho en cada uno de estos proyectos para no alargarme, es un trabajo que él denomina Cartas Políticas del Paraguay de posguerra del 70, en la que se proponía reunir y estudiar a través de fuentes epistolares provenientes de archivos privados y públicos el pensamiento y la acción de actores políticos del siglo XX. Como puede observarse en esta brevísima descripción de los proyectos intelectuales que un poco quedan plasmados, quedan evidenciados en el archivo, ¿no? Los proyectos, tanto éditos como inéditos, podríamos decir, muestran dos cosas. Por un lado, la extraordinaria amplitud de la actividad investigadora de Alfredo Seifert. Pero esa amplitud se conjugó con una notoria unidad temática, ¿no? Esa unidad temática de fondo era su interés por la historia política del Paraguay contemporáneo desde múltiples formatos, desde perspectivas diferentes de trabajo. Pero su labor historiográfica tuvo en estos años siempre una unidad temática de fondo. Su interés siempre tuvo un foco de atención. Bien. Entonces, para ir finalizando, simplemente lo que quería mostrar es un poco un avance que hemos hecho de unos resultados que hemos puesto a la consideración, ¿verdad?, del público culto y también de nuestros colegas de la academia. Dos trabajos. El primero, que es el verde, que es el primero que hemos hecho, que son los testimonios para la historia del Paraguay, junto con Ricardo. La verdad es que quería decir algo, ¿no? Primero, estos libros los he publicado, como bien ahí figura, con Ricardo Escabón Echeverría. Por el otro lado, cuando preparábamos estos trabajos, yo me daba cuenta que hay proyectos que no se pueden hacer solos, ¿no? Que es muy necesario ese trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo con un interlocutor del calibre del historiador Ricardo Escabón Echeverría, que además me ayudaba y me ayuda siempre a encaminar mis intuiciones y ponerlas y racionalizarlas mucho más, que además tiene un gran talento muy detallista, ¿no? Cosa que yo no soy. Entonces, cómo el trabajo colaborativo se potencia ante determinados proyectos que no los puede llevar adelante una sola persona. Y además todo el equipo del Museo Etnográfico que nos ayudó tanto en estos dos trabajos. El primero recoge todas las entrevistas que Alfredo Seifert había, digamos, no publicó en el diario ABC. ¿Se acuerdan de esta primera serie de entrevistas de las que les hablé, que se llamaba ¿Cómo viven hoy?
había recogido 105 entrevistas a actores políticos y sociales de la época, y parte de esas entrevistas que publicó en ABC, después las recogió en 4 volúmenes que se llamaron Conversaciones Político-Militares. Pero la mitad de esas entrevistas quedaron en las páginas del diario ABC, y además otra parte de entrevistas simplemente quedaron grabadas en los cassettes, ¿no? En el archivo de Alfredo Seyfertker están todos los cassettes, espero que los más jóvenes sepan de qué estoy hablando, un conjunto de todos los cassettes en los cuales Alfredo grabó todas las entrevistas, las que publicó en ABC y las que hubiera querido publicar y no alcanzó a publicar. Entonces, en este volumen lo que hicimos fue publicar aquellas entrevistas, 52 entrevistas, que habían quedado, que él mismo no las había publicado, y añadimos todas las entrevistas que él había grabado, había llevado a cabo, pero que no las había desgrabado, había llevado desgrabado. Bueno, eso nos llevó un verano entero de encierro, desgrabando entrevistas a actores políticos impresionantes, como los hermanos bueno, del Partido Liberal, del Partido Colorado, actores políticos opositores al régimen de Stroessner, pero también actores políticos de la hora, afines al régimen, porque la concepción de Alfredo era darle voz a todos los actores políticos, ¿no? del pasado reciente. Entonces, la verdad es que recién mencionaba las entrevistas que le hizo a los 2 hermanos Ruffinelli, porque me tocó a mí transcribirla, una entrevista de 53 folios, una sola entrevista. Creí que me iba a morir en ese momento, pero bueno, esas entrevistas que quedaron solo en los cassettes y que a uno le impresionaba escuchar la voz de Alfredo, ¿no? Preguntando, repreguntando, todas estas entrevistas con las que él quería de alguna manera reconstruir la historia del Paraguay en el siglo XX, están recogidas en este volumen. El volumen, por tanto, no es simplemente un cúmulo de entrevistas, sino que hay ahí un esfuerzo por entender y comprender el siglo XX de Paraguay, por dialogar con ese pasado, ¿no? No es solo una compilación, dicho así muy brevemente. Y el otro volumen recopila las semblanzas que Alfredo Seyfertker publicó en el diario ABC a partir de 1971, en el cincuentenario de la Guerra del Chaco, a actores, gente corriente que había actuado o que había tenido participación en la Guerra del Chaco. Entonces, es interesante también en relación al archivo, porque uno ahí puede ver la cantidad, digamos, puede ver la desgrabación que hacía de cada una de las entrevistas. Y además, todo el trabajo de edición que hacía Alfredo, ¿no? Por cada una de estas entrevistas, cada uno de los entrevistados tenía su propia carpeta, donde Alfredo trabajaba, editaba, reformulaba, para poder publicar luego dentro de un formato adecuado. Es decir, no publicaba meros reportajes. Había todo un trabajo, además, de contextualizar al que se entrevistaba, en cuanto a sus ideas, en cuanto a su mirada de la vida política actual. Realmente había todo un trabajo de una entrevista. La plantilla Alfredo se había fijado una plantilla de entrevistas con 93 preguntas, pero cada una de esas plantillas, además, aunque tenía como una base esas 93 preguntas, luego las ajustaba a cada uno de sus entrevistados. De manera que era un trabajo muy importante, un esfuerzo muy importante. Ahora, para finalizar, ¿no? ¿Por qué Alfredo usó este modelo de entrevistas y de publicación en la prensa, ¿no? De la historia reciente, ¿no? A mí me parece que Alfredo, ¿no? Usaba esta circulación del conocimiento histórico en la prensa y a través de este formato
como una manera de normalizar la práctica de la historia en un momento de un gran control social, y en lo que efectivamente no sabía lo que podía ocurrir. Incluso algunos de los que figuraban en la primera foto que les mostré fueron perseguidos, sufrieron cárcel. De alguna manera, esa estrategia de publicar estos reportajes o estas semblanzas en la prensa, era eso, una forma de circulación del conocimiento histórico por otras vías. Era una forma de normalizar la práctica de la historia, porque además estaba concebido como un proyecto intelectual, no eran entrevistas al azar, no eran entrevistas aleatorias, estaban dentro de un proyecto intelectual pergeñado por Alfredo Seyfertkel para dar a conocer una historia política reciente cuya cultura histórica procuraba, la cultura histórica del momento procuraba oscurecer o se la discutía en términos ideológicos. Alfredo Seyfertkel siempre buscó, me parece a mí, debilitar el régimen a través de este tipo de proyectos intelectuales. Sin que por otra parte Alfredo hiciera una historia militante. Él sabía muy bien lo que era, por supuesto, una democracia y lo que era una dictadura, pero nunca hizo una historia militante. Siempre se mantuvo dentro del rigor, dándole la voz a todos los actores, tratando de ser muy riguroso en el tratamiento de los testimonios orales, pero nunca hizo, por lo menos no se advierte, esta idea de una historia militante. Me parece también que es un gran momento y esta conversación espero que lo sea, para tratar de normalizar, para tratar de profundizar, la recepción de la obra de Alfredo, ¿no? Pasaron muchos años desde que falleció hasta que salieran estos libros, ¿no? Que hemos constituido, hasta que se hiciera alguna otra edición de sus libros sobre el nazismo, sobre el fascismo, libros sobre la guerra del Chaco, unos libros modernos para la época, que proponían discutir, por ejemplo, la guerra del Chaco desde otros tópicos, no solamente desde lo militar, desde posiciones políticas acamponadas, ¿no? Entonces, bueno, termino esta exposición con esta foto familiar con su esposa y sus niños pequeños, que más o menos tenía la edad de esta exposición. Les agradezco mucho la paciencia y bueno, y espero que podamos conversar ahora mismo. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana. Vamos ahora a abrir un espacio para las preguntas. Para organizarnos, lo mejor que podemos hacer es el que quiera participar, escriba al chat y le vamos dando la palabra para que pueda preguntar a vivo, digamos. Muy bien, si alguien quiere escribir. Aquí, Rodolfo Míguez, muy bien. Ya te habilitamos el micrófono. Rodolfo, tenés el micrófono habilitado. Buenas noches, Liliana. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Para mí ha sido realmente útil por diversas razones y de verdad que vale la pena todo lo que provocás con lo que decís. Mi aporte quiere ir en la línea de lo primero que planteaste y tiene que ver con el tema de archivo. Mi trabajo es precisamente en archivos históricos dentro de la licenciatura en archivología. Entonces, cuando vos presentás el tema del archivo, yo me pregunto, ¿es realmente un archivo personal de lo que estás hablando en relación a estos historiadores y en particular a Seyfelder? ¿O en realidad es una colección personal? Uno puede llamar a las cosas como quiera, ¿no? Pero un archivo personal tiene que reflejarlo plenamente a el que lo produjo. Una colección no necesariamente.
por lo que decís es una colección. Por ejemplo, no hay intimidad en el archivo del cual estás hablando, a menos que yo haya entendido mal. Es decir, lo que hay es carpetas dedicadas a un tema casi exclusivo, el trabajo, su investigación. Esa es la primera observación de 3 que quiero hacer. Pienso que es una colección de documentos. En segundo lugar, te preguntás sobre si es posible y cómo hacerlo de distinguir un archivo personal de historiador. Esa es una pregunta bien de historiadora. Si hay algo que se enseña en archivología es que los archivos, a diferencia de las bibliotecas, no responden a temas. Es decir, no tiene sentido hablar de un archivo de historiador, como no tendría sentido hablar de un archivo de un químico. Se habla de archivo personal o colección personal. Para ser más grueso, algo como el archivo de la guerra de la Triple Alianza es un escándalo archivístico. Se hablaría en todo caso del archivo de las Fuerzas Armadas durante esa guerra, el archivo del Ministerio de Guerra durante esa guerra, el archivo de no sé quién durante esa guerra. Los archivos responden a productores, también responden a coleccionistas, no responden a temas. Así que no tiene mucho sentido encontrarle la vuelta a si tienen que diferenciarse. Los va a diferenciar el contenido. En tercer lugar, y que se desprende de lo anterior, cuando hablas y con gran pertinencia y fuerza provocadora de las contingencias que vive el archivo, en este caso de quien nos ocupa, ahí está la madre del borrego, como decimos en Uruguay, ¿no? Ahí está la subjetividad y el diseño a full. Y ahí viene tu pregunta sobre la verdad. ¿Los archivos nos dan la verdad? Bueno, cuanto más colección sea un archivo personal, es decir, cuanto más estemos en el ámbito de que un coleccionista armó su colección, que puede ser el propio productor, más nos alejamos de la verdad que buscamos. Porque inevitablemente hay un armado, hay un diseño. Lo dijiste con Oleari, ahí es escandaloso el diseño. Bueno, siempre tiene ese toque con el escándalo cuando hay un armado detrás visible. El archivólogo que tiene que trabajar en esos fondos documentales no va a procurar un diseño y un armado en función de la persona, sino en función de determinados principios científicos. Por lo tanto, sí nos acerca a la verdad, en alguna medida. Pero siempre vamos a estar lejos, y cada vez más lejos, cuanto más atildado sea el trabajo meticuloso de quien quiso a la posteridad mostrar su producción. Y termino. Un archivo se diferencia de una biblioteca, sea un archivo de una institución o de un productor personal o familiar, en que es salvaje. El archivo es salvaje. La biblioteca nace domesticada. Para que haya una biblioteca, yo tengo que decidir o robar libros o comprarlos o pedirlos prestados. Pero a un archivo, no. Hoy salí de mi casa, y salí bien poquito, por las razones obvias, y me empecé a generar un archivo. Pagué una cuenta, tomé un ómnibus, le escribí una carta a fulanito y se le dejé por abajo de la puerta, generé un archivo, pero no calculé generarlo. Es porque vivo. El niño nace y tiene su primer documento. Gracias, Liliana, por todo el aporte. No. Matías, ¿respondo? ¿Respondo, Matías? Sí, vamos haciendo así, una pregunta y la respuesta sí vamos. Bueno, Siendo Rodolfo, qué bueno encontrarnos en este conversatorio y qué bueno todos los aportes que me has brindado. Respecto, muy brevemente, ¿verdad?
aunque me gustaría conversar largamente contigo, pero muy brevemente. Primero, lo que tiene que ver con si es un archivo personal o es una colección. En verdad que efectivamente cada uno de estos archivos, como yo los denomino, los he mencionado hace un momento, cada uno de ellos tiene efectivamente su propia fisonomía. En el caso de Oliari, sí que me queda muy claro que es una colección, ¿no? Ahí hay intimidad, hay correspondencia privada, hay correspondencia pública, hay libros de recortes, hay un diario íntimo, junto con un montón de otros objetos que él fue acopiando durante su vida, su historia profesional. Se ve mucho más asociado a lo que es una colección. En el archivo el archivo, por ejemplo, de Alfredo Seyfertfeld, aunque me he referido a las gavetas o a la parte de su archivo de su trabajo profesional, y hay una masa de su intimidad, o una parte de su intimidad mucho más pequeña, no deja de estar, y sobre todo toda la parte de la sección de correspondencia, que no deja de estar en lo que yo llamo un archivo. Ahora, hay algo que me parece interesante, ¿no? Y yo sigo pensando, ¿no? Decir, bueno, pero en verdad, cuando yo me acerco al archivo, no me acerco solo como un anticuario, como alguien que me interesa los hechos del pasado, o los objetos que tienen que ver con el pasado. A mí me interesa la historia. A mí me interesa la historia. Entonces, cuando yo me acerco a un archivo, no hay un afán de coleccionismo, no hay un afán de poder, de tener esos archivos, de hacerlos míos. Hay una actitud de entender la historia, ¿no? Entonces, bueno, me ha sido muy útil esto de archivo y colección, lo seguiré mirando. Y después respecto al concepto o a la noción de archivo de historiador, que vos muy bien me decías, bueno, es inútil, no sé si es inútil, no sé si tiene sentido. Bueno, yo un poco lo empecé a problematizar, porque incluso aquí, también en Argentina, hay algunos grupos de trabajo que se están preguntando también sobre la noción de archivo de escritor. Un archivo de escritor puede tener características propias, personales, que lo distingan de otro tipo de archivos. Por supuesto, quizás es un cuestionamiento o una problemática que no tenga mucho sentido, pero bueno, para mí es interesante, desde el punto de vista archivístico, efectivamente quizás no estoy haciendo mucho aporte, pero para mí me es útil preguntarme para ver cuáles son los bordes de este archivo de un historiador. Y en tercer lugar, bueno, las contingencias, que eso me parece que es en los que más hemos coincidido, ¿no? Y efectivamente, bueno, no se puede entender también este trabajo con archivos personales si no se conocen efectivamente las contingencias. En este caso a mí me parece que el diálogo que uno mantiene todo el tiempo, historiadores y archivistas, es muy rico, ¿no? Es muy rico. Desde la teoría de la archivística nos enseñan un montón y nosotros también les hacemos algunas preguntas inoportunas para sacarlos un poco sacarlos de la paciencia. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Muy bien, le habilitamos el micrófono a Sandra, que también tenía una consulta. Gracias. Primero que nada, quiero felicitar a Liliana porque me parece excelente el trabajo que está haciendo. Y bueno, me surgieron como ciertas dudas. Yo también trabajo hace años con un archivo de pasado reciente en la Facultad de Humanidades. Muchos del grupo ya han sido usuarios del archivo. Y aclara sí, que sos antropóloga. Sí, soy arqueóloga, no soy archivóloga, pero estoy a cargo de un archivo, ¿no? Tampoco historiadora. No soy historiadora, Tomás, no me pelees. Pero egresé con historia y geografía, lo dije. Perdón. Bueno,
Pero no, la cuestión, me pareció interesante lo que decía Liliana, eso de el archivo y la biblioteca. A nosotros, voy a poner dos ejemplos chiquitos. Nosotros en la facultad, en el archivo del CEIU, nos pasó que tenemos la biblioteca de Odone, un historiador uruguayo conocido por todos, pero el archivo se fue al AGU, al Archivo General de la Universidad. Entonces ahí como que se partió en dos y fue bastante complejo, porque los investigadores cuando necesitan, quieren cotejar los documentos del archivo con la biblioteca y tienen que ir a dos lugares físicos distintos. Por otro lado, con lo que tiene que ver con el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tenemos juntos el archivo y la biblioteca. Y nosotros, por un criterio, no sé, intuitivo, lo que hicimos fue mantenerlos juntos y, por ejemplo, todos los recortes, todas las anotaciones y todas las cosas que aparecían dentro de los libros, si bien llegamos a un registro, los dejamos dentro de los libros tal como estaban para que quedara una instantánea del pensamiento del productor de esos documentos en el momento que produjo ese material, y las anotaciones como que cobran más sentido si permanecen ahí junto con el recorte en el libro y no separados y ordenados con un criterio archivológico. El archivólogo acá me va a matar, pero bueno, ese fue el criterio que seguimos. Y me parece muy interesante todo el trabajo que está haciendo Liliana con los distintos temas, y yo creo que sí, que se puede distinguir distintos temas dentro del archivo de un historiador, por la experiencia que tengo, capaz que estoy equivocada, y la pregunta que me surgía es, que es otra línea de trabajo también que tenemos nosotros en el centro, si está a futuro previsto el incursionar en las humanidades digitales, digitalizar las cintas, los cassettes, y poder ponerlos en algún tipo de plataforma tipo Omeka, DSpace o algo de eso, para que el investigador pueda acceder también al material en bruto y original, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sandra. ¿Todo bien, Sandra? Bueno, muchísimas gracias. Y sí, a nosotros, ya, el mismo sentimiento que vos tenías cuando se separó el archivo de la biblioteca de Odone, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo con los diarios. Cuando bajaron la biblioteca, dije, pero bueno, o sea, ¿por qué la bajaron? Porque ya la sala Oleari le falta ya. Claro, yo he procurado entender las razones y los criterios, pero en verdad que en verdad esa división se nos hace muy difícil de entender para los que vamos a trabajar. Lo que en términos generales decimos que es el archivo, biblioteca, papeles, documentos, ¿no? Así que entiendo perfecto, y para mí, que queden juntos. O sea, que queden juntos, ahí hay una unidad, ¿no? De libros, de periódicos, de papeles, de objetos, ¿no? Que queden juntos. Para nosotros es importante y es posible que quede todo junto. Y después, respecto hacia el futuro, está previsto, sí, nosotros los cassettes los hemos puesto en estos MP3, MP4, cuando teníamos que desgrabarlos para poder trabajarlos así online. Entonces, y además ahí en el museo los han puesto en DVD, que ya también es algo obsoleto, pero los pusimos en DVD para que no quedaran en cassette. La idea es, por supuesto, tratar de que esas voces de estos actores tan importantes del Paraguay puedan estar con un acceso, con unas condiciones de acceso mucho más fáciles y mucho más amplias. Veremos cómo, en verdad pero en verdad que debería ser así, lo tenemos claro que eso es así, que además no es lo mismo escuchar la voz de Alfredo, no es lo mismo escuchar las voces de estos actores de Partido Liberal, de Partido Colorado, que leerlo. Así que muchas gracias, y bueno, me confirmo en este propósito de hacer más asequible estas voces del Paraguay contemporáneo. Muy bien. David, también tenés el micrófono ahora activado. Buenas noches Liliana, Tomás, ¿cómo están? Buenas noches. Liliana, lo que habías dicho del trabajo de Tío Alfredo en términos de una finalidad de normalización de la puesta en circulación de ideas en tiempos de control, me generó otra pregunta, otra hipótesis de trabajo con respecto al impacto final de su legado, de su trabajo, al impacto de su trabajo en este tiempo.
David, creo que tenés muy mala señal, por eso no te estamos escuchando. Bueno, parece que se congeló David. Mientras esperamos que vuelva la conexión, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bárbara. Gracias. Gracias, Liliana. Excelente, excelente todo ese análisis fantástico sobre el tema, la importancia del archivo y demás. Y todo. En realidad, nosotros el año pasado que leímos en historiografía los textos fue realmente muy bueno. Y a diferencia del compañero archivólogo Rodolfo, yo voy a hacer unas preguntas de historiadora también, así que pido disculpas a Rodolfo. Vos dijiste algo que es el tema de la búsqueda de la verdad en el archivo, y mi pregunta sería, ¿por qué hay que buscar la verdad? ¿O qué sería la verdad que uno encontraría en el archivo? O en realidad en el archivo de él lo que vos buscás es cómo era Alfredo, cómo pensaba, qué es lo que quería hacer. Por eso no entendí qué sería la verdad. Y además después cuando vos hablaste incluso de todos esos órdenes, son todos órdenes también que nos hablan de otra cosa, de cómo habrá arreglado las cosas la esposa, cómo se fue arreglando posteriormente, todos esos órdenes, pensando en como que todo eso nos cuenta algo, nos está contando algo, ¿no? ¿Y qué nos está contando? Por eso la idea del concepto de verdad, o de la idea de verdad, me quedó medio... No le encontré el sentido, que yo percibí que Rodolfo sí encontró, por eso ahí es donde me quedé perdida. Sería eso. Bueno, Bárbara, qué alegría verte, y como siempre sabes el respeto que te tengo de tu trabajo intelectual y de todo lo que estás haciendo en la universidad. Impresionante. Bueno, y de todo tu trabajo sobre Blas Garay, bueno, sobre lo que siempre conversamos. A ver, dos cosas. Cuando yo pienso que a pesar de que estemos en un momento de relativismo cognitivo, de que uno se pregunta, bueno, pero yo en realidad puedo conocer el pasado, puedo conocer a través del archivo, de otras mediaciones del pasado. Yo estoy al lado de los que pensamos que efectivamente siempre en nuestro trabajo hay una pretensión de conocer el pasado. Y no existe un conocimiento falso. Si uno conoce el pasado, es porque ese conocimiento es verdadero. Si no, no hay conocimiento, hay error. Entonces simplemente lo decía en ese sentido, es decir, uno en el sentido de decir, bueno, yo voy al archivo. Realmente a partir de estos indicios, de estas pruebas, es posible que yo conozca, reconstruya la trayectoria intelectual, la trayectoria profesional de Alfredo con pretensión de verdad, en este sentido, con pretensión de conocer verdaderamente a Alfredo. En ese sentido lo decía, ¿verdad? ¿Sí? Porque si uno piensa que efectivamente nuestro trabajo no es conocer el pasado, nosotros no podemos conocer el pasado, el archivo no nos permite conocer el pasado, bueno, entonces nos dedicaríamos a la literatura, pero nos dedicamos a la historia. Solamente en ese sentido, Bárbara. Y después también, en cuanto a los órdenes, efectivamente, yo creo que ahí los órdenes, a ver, cuando estos historiadores tienen su archivo, construyen su archivo, van a lo largo de su vida, se va configurando ese archivo, en algunos casos ahí se ve muy claro cómo ese archivo tenía como un sentido de que ese archivo lo iba a ver las generaciones futuras, lo iba a ver gente después que ellos se murieran. Y entonces de alguna manera lo que se ve en ese archivo es una voluntad de construir una imagen para la posteridad, ¿no? Como hace Oliari, que escribe, no sé, sus recortes, como tratando de demostrar para la posteridad, de decir, miren el gran historiador que yo era fantástico. Y el archivo como que está construido en función de esa imagen. No es lo que ocurre, por ejemplo, en el archivo de Alfredo, yo por lo menos no lo he percibido. Entonces, en ese sentido,
hay un orden o un no orden subjetivo, y también hay otras cuestiones que, como muy bien vos señalás, contingencias que se dan después que ya no está el dueño del archivo, ¿no? Contingencias que vienen justamente, como vos decías, de la mano de la familia, que lo reorganiza de otra manera, o separa las cosas, o de la institución que acoge ese archivo, ¿no? Ahí hay como ciertos órdenes. Entonces, ¿de qué manera esos órdenes, digamos, esos órdenes, o ese tener en cuenta de que un archivo, de que en ese archivo hay distintos órdenes, nos ayudan a conocer de una manera más verdadera a Alfredo o a los historiadores? ¿Entiendes? Es decir, ¿de qué manera el no tener una ingenuidad y saber que ahí hay muchos órdenes superpuestos nos ayudan a conocer de una manera verdadera, un conocimiento verdadero de ese historiador? Bueno, siempre, como siempre, me haces preguntas súper profundas, Bárbara, así que, no sé, ya la seguiremos tomando un café en, no sé, no sé, en el Golsi, por lo menos. Muy bien, vamos de vuelta con David, a ver si tenemos suerte ahora. Sí, gracias, Matías, y disculpas. Te decía, Liliana, que ese primer comentario que hiciste sobre el sentido de la obra de Alfredo, de poner en circulación ideas y normalizarlas en tiempos de fuerte control social, tiene este aditamento de que no es poner la historia política reciente solo como contrapuesta a un paradigma tradicional donde dominaba el relato heroico o fuerte predominio de la historia colonial, sino era plantear los orígenes mismos del régimen autoritario en el cual Alfredo vivía y en el que le tocó desempeñar su trabajo de historiador y de periodista. Al mismo tiempo que, como decías, como dice él en uno de sus libros y recuperaste la frase, pone en cuestión la idea de historia oficial. Entonces, me da la impresión de que de fondo, si bien es cierto no hay una militancia partidaria, hay quizás un empleo inconsciente o deliberado, no estoy muy seguro, de la historia como una herramienta democrática. Porque los que hablan en las entrevistas de conversaciones político-militares además resignifican su propio pasado. Estaba siguiendo la trayectoria de algunos de ellos en profundidad en este tiempo y me doy cuenta que lo que le dicen a Alfredo no es lo mismo que ellos decían cuando intervinieron en los hechos. Entonces también da pie a que ellos reinterpreten su pasado y el que siguió conversaciones político-militares sabe que se armaron unas polémicas feroces a partir de muchas de las entrevistas, ¿no? De varios días en los diarios. Era una manera de decir, bueno, la historia no es un proceso que termina con Stroessner o donde Stroessner es el redentor, sino que hay crisis, rupturas, tensiones, un pasado anulado y una resignificación del papel de los protagonistas con el paso del tiempo. A mí me da la impresión, Liliana, de que si bien es cierto no es una militancia partidaria, quizás pudiera pensarse en una militancia, insisto, no sé si deliberada o inconsciente, por la democracia. No digo instrumentando, utilizando la historia, porque Alfredo militaba con sus posiciones personales a través de editoriales de diarios, sobre temas contemporáneos también, pero diciendo que la historia no es un proceso que desemboca automáticamente en Stroessner. Estos relatos y estas memorias nos permiten hacer otra lectura del pasado. Bueno, David, como siempre, tan agudo, tan interesante tus observaciones. Efectivamente, coincido plenamente con lo que decís en este sentido. Alfredo, por supuesto que tenía un gran compromiso con la democracia, ¿no? De hecho, él sabía muy bien lo que quería la democracia, fue uno de los principales referentes del respeto de los derechos humanos, del respeto de los veteranos de la Guerra del Chaco, porque tanto bregó, por los que tanto hizo para que se reconocieran sus derechos, se reivindicaran sus servicios. Es decir, por supuesto que Alfredo, como el intelectual inteligente que era, tenía unas posturas intelectuales muy importantes, ¿no? Y por supuesto siempre anclado en la idea democrática. Eso coincido totalmente y de alguna manera su historia, como dije en algún momento, ese modo de hacer historia también en el fondo tenía el propósito de debilitar al régimen político, ¿no? De alguna manera
a través de esos editoriales, a través de esas series, de entrevistas, había, ¿no?, una idea de debilitar el régimen político, pero a partir de una restitución de la verdad histórica, o de poner las cosas en su sitio, diríamos, en términos más de la mesa de café, ¿no?, de poner los términos en su sitio, ¿no?, de que el Paraguay no era solo esa idea de Stroessner, aquí hay solo héroes. No, en el Paraguay había de todo, ¿no?, esa frase tan, Stroessner la repetía todo el tiempo, ¿no? El Paraguay es una nación de héroes. Bueno, una nación de un montón de otras cosas además de héroes, pero había en Alfredo un compromiso por la democracia, un compromiso por debilitar esa cultura histórica monolítica, hegemónica, impuesta por el extremismo, y que encontró la vía a través del periodismo, ¿no?, de un historiador que estaba muy comprometido con el periodismo. Cuando hablaba de la historia militante, lo estaba hablando de ese concepto que hoy tenemos de una historia militante, muchas veces asociado a un historiador de izquierda o un historiador más de materialismo histórico. Él no era un historiador militante en ese sentido, pero sí era un historiador absolutamente comprometido con la democracia, con los derechos humanos, y me parece sumamente inteligente. También habla mucho de la inteligencia, el poder encontrar esta vía para normalizar la práctica de la historia y eludir el control a partir de estos artículos de la prensa, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, David, nada, todavía no leí tu último libro, pero bueno, ya lo tengo, ya me lo han mandado. Así que muchas gracias, te está haciendo bien, ¿no? Bien, Rodrigo Muñoz, también habilitamos el espacio para la pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora Liliana. Yo quiero hacer una consulta siguiendo más o menos el hilo de David en cuanto a la militancia, digamos, de Alfredo Seyferthiel. Y mi consulta va más a lo siguiente. Es evidente que su trabajo, digamos, al discutir cuestiones, sobre todo políticas, de ese Paraguay moderno, contemporáneo, habrá generado, digamos, respuestas por parte de otros referentes de ese entonces. Y lo que quisiera saber es si en su archivo o en sus anotaciones uno puede encontrar, digamos, respuestas que él iba preparando para futuros trabajos por críticas que él recibía de su propio trabajo. Y la consulta va más que nada porque ahora estoy leyendo un libro de él que escribió sobre Estigarribia, que se llama Estigarribia, 20 años de vida política, y él hace el libro en contestación a las memorias de Arturo Bray, ¿verdad? Y como que lo impulsa, digamos, a hacer el libro el hecho de que él consideraba que Bray, digamos, falseó, o, digamos, puso muchos datos en sus memorias que realmente no eran, digamos, verdaderos, y bueno, a él le surgió, digamos, la idea de tener que hacer un libro en el cual tenga que discutir eso para dejar salvada, digamos, una verdad. ¿Eso se refleja también en otros temas digamos, que pueden encontrarse en su archivo o no? Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Digo bien tu nombre, ¿verdad? Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta. Vos, de momento, podría decir solo dos cosas. Una, nosotros hemos visto un poco cuando se publicaban estas entrevistas en el diario ABC, en los días que siguieron, en el tiempo que siguieron, lo que nosotros advertimos es que ninguna de esas entrevistas fueron desmentidas. ¿Sí? Que no es que salió alguien a decir, no, esto que se publicó, yo no lo dije, ¿no? Es decir, no, como diríamos ahora mismo, me sacaron de contexto. No hemos encontrado en los días que siguieron esas entrevistas, o en los años, en las épocas en que se publicó, que se le desmintiera, los entrevistados desmintieran eso que él había publicado en ABC. Eso me parece una pista interesante, ¿no? Para ver el rigor, ¿no?, con que trabajaba, ¿no?, con que se hacía esta entrevista. En el archivo existen algunas correspondencias intercambiadas entre Alfredo con actores sociales y actores políticos como el
Estudio González, y otros, y otros actores a los que él quiso entrevistar, pero que ellos prefirieron que no querían, no aceptaban esas entrevistas para después ser publicadas, para que haga uso de esas entrevistas en algunos de sus proyectos. Las contestaciones de cada uno de ellos de muy distintos tipos, ¿no? Algunos le dicen, no creo que llegó el momento, no es el momento, o le agradezco, pero ahora no, o bueno, ya estoy muy viejo para responder a eso. No, las respuestas van variando. Entonces, lo que hay en el archivo es como intercambio con aquellos eventuales entrevistados que no aceptaron ser entrevistados y que le dan un poco las razones por las cuales no querían. Pero en ninguna de las razones, por lo menos hasta donde hemos podido ver, había una crítica o una sospecha sobre el rigor o el uso que Alfredo Seyfertje podría hacer, sino más bien en la época, ¿no? En el momento que estaba, en el momento político. Entonces, muchas veces decían, bueno, quizás más adelante, ahora no es el momento, o bueno, ya estoy muy viejo, no quiero, no me acuerdo, ¿se entiende? Pero no se ve reflejado un cuestionamiento del rigor del trabajo de Alfredo. En el caso concreto de Estigarribia, efectivamente, esa bibliografía que él escribe, un poco tratando de restituir las versiones de Arturo Bray. Me parece que eso también es legítimo, ¿no? Es decir, está muy bien, a lo mejor, cuando uno ve alguna obra o algún escrito que le parece que le falta rigor, o que le parece que no se apoya documentalmente esos argumentos y esas aceleraciones, Alfredo, que también la Guerra del Chaco tenía un peso muy importante en su proyecto historiográfico, decide escribir una biografía sobre sus propias bases documentales y tratando de ampliar, de profundizar o de rectificar los argumentos de Arturo Bray. Me parece que intelectualmente no es que quería polemizar o pelearse o descalificar, sino tratar de restituir los hechos a partir de documentación o de argumentos que él había pensado por su cuenta. Pero no sé, Rodrigo, si te ayuda lo que contesté, lo que respondí. De todas maneras, cuando tengas la lectura de Estigarribia, me gustaría que me dijeras vos qué pensás también de tu propia lectura de esa bibliografía. Liliana, si me permitís, un par de preguntas. La primera, ¿existe correspondencia de historiadores contemporáneos en el archivo, tanto nacionales como extranjeros, paraguayos y de fuera de Paraguay? Y la segunda, su experiencia en Francia, ¿tuvo la posibilidad de influir de alguna manera lo que aprendió, lo que estudió, los vínculos que generó en esa experiencia con su producción en el futuro inmediato o con colegas del propio Paraguay? Es decir, ¿cómo incidió eso, si es que tuvo alguna incidencia en el campo historiográfico paraguayo? Sí, respecto a historiadores contemporáneos, yo de momento no he encontrado nada, no he encontrado correspondencia. Debo decir que todavía me falta seguir trabajando en el archivo, he visto bastante todo lo que es sus gavetas de trabajo, pero no hay descarte la posibilidad de encontrar corresponsales, nuevos corresponsales. Los corresponsales que he encontrado son sobre todo actores políticos del Paraguay. En algunos casos también fueron historiadores, como Hipólito Sánchez, por ejemplo. Pero no creo que vaya en la dirección de lo que me estás preguntando, ¿verdad? De momento, lo que puedo decir es eso, que la correspondencia que hay es una correspondencia intelectual, política, si se quiere, y sobre todo de actores paraguayos contemporáneos, políticos, pero no necesariamente con historiadores, ¿no? Y después, respecto a la influencia, bueno, eso es algo muy interesante lo que vos preguntás, porque Alfredo, la verdad es que no se preocupó, por lo menos yo no he visto hasta ahora que él se haya preocupado por dejar constancias de sus referentes teóricos, o de autores en los cuales filiara su modo de hacer historia o su teoría de la historia, con excepción de Benedetto Croce. Y yo creo que él, digamos, se familiarizó con la obra de Benedetto Croce a partir justamente de la preparación de sus obras sobre el nazismo y el fascismo, que es cuando Croce publica sus primeras obras en los años 20,
privado al fascismo italiano. Y entonces yo creo que Alfredo llegó a Croce a partir de esos temas que a él le interesaban, no cómo lo haríamos nosotros como un referente de la historia, sino a partir de que Croce estuvo muy ligado al fascismo italiano, que era uno de los temas que Alfredo investigó. Y además él usaba un poco a su aire esa frase de Croce de que toda historia es historia contemporánea. La usaba en el sentido de decir, bueno, es importante estudiar la historia contemporánea, ¿no? O sea, la historia reciente. Más allá de eso, yo no creo que haya habido no ha habido ni siquiera su tesis doctoral manuscrita que se conserva, no, la mecanografiada de su tesis que rindió en la Universidad Nacional en su tesis doctoral. No hay una preocupación por demostrar toda su filiación teórica y por invocar autores. Me parece que, en todo caso, sus años en París sí que incluyeron en ese modo riguroso de acercarse y de su práctica de la historia, sin que pudiera ahora mismo decir, bueno, mira, sus lecturas fueron estas, su filiación teórica fueron estas. Perfecto, gracias. No, gracias a vos. Bien, no sé si alguien más tiene una consulta, si no, le damos la palabra a Tomás para que cierre la jornada de hoy. Bueno, gracias Liliana, en primer lugar a ti por esta brillante exposición. Como siempre digo, hemos aprendido mucho. Gracias también a las personas que han participado. Ha sido hemos tenido intervenciones muy inteligentes e incluso de carácter interdisciplinario, de la archivología, la antropología. Creo que hemos aprendido bastante sobre este personaje tan particular que hizo historia en un momento tan difícil de Paraguay. Yo me despido entonces, agradeciéndote una vez más, Liliana, y con el resto del grupo de Historia y Cultura, Estudios sobre Historia y Cultura de Paraguay, nos veremos el mes próximo con una nueva intervención, y por supuesto, los que han participado recibirán la invitación para intervenir si es que lo desean. Muchas gracias, nos veremos entonces. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos.